Bueno, ahí se ve más o menos. Bueno, les doy la bienvenida otra vez a esta reunión que ya les aviso en la penúltima reunión de laboratorio de este año, ya que en noviembre voy a estar de viaje cuando sean las dos reuniones correspondientes, pero por eso decidí agregar una más en diciembre, será el segundo jueves de diciembre, donde posiblemente contemos con una invitada extranjera que va a hablar sobre la composición entre el discurso universitario y el discurso analítico. Bueno, para hoy, hoy hay dos invitados a colaborar. Sebastián Gamazo, que va a hablar sobre la relación entre el discurso analítico y el discurso universitario, y Flavia Valicenti, colaboradora usual, que va a presentar una perspectiva del fantasma desde el punto de vista de las composiciones entre discursos, ¿no? Es una exploración original de ella, novedosa, y bueno, está en eso, digamos, en laboratorio. Antes de pasarles la palabra, quería comentar algunas cosas que me fueron quedando pendientes de otras reuniones y que quiero por lo menos compartir. También algo que reencontré hace muy poquito, tuve que leer la vuelta, digamos, la traducción que hice del seminario 14, que va a estar en librerías aparentemente la semana próxima, ¿ya? La tuve que releer para una actividad de discusión que se va a hacer en Barcelona el día 10 de noviembre. Me invitaron a hablar allá. La actividad por ahora va a ser solo presencial. Pero parece que hay muchos pedidos en la comunidad española de ahí. Bueno, así, no soy organizador, así que no les puedo decir cómo. Pero para eso tuve que releer el seminario 14 pensando en el que iba a hablar, y encontré algo que en el momento de traducirlo no lo había pensado, como algo que servía para lo que estamos pensando acá, que está en lo que va a ser la página 338 del seminario, o sea, cerca del final. El seminario tiene 350 páginas, debe ser la última clase, la penúltima. La página 338 está hablando de la función, ¿sí? Y esto es algo que puede ser útil para la investigación que está haciendo Flavia sobre fantasmas, por la comunidad de estructuras que hay entre fantasma y función, ¿no? Pero dice, hablando de la función, dice, la tendencia pura, la tensión, ¿sí? Puede componerse según el paralelogramo de fuerzas, ¿no? ¿Saben lo que es el paralelogramo de fuerzas? ¿No? Creo que lo puse en una de las reuniones, donde se ve cuando tengo una fuerza 1 y otra fuerza F2, ¿sí? La resultante de estas dos fuerzas se puede calcular gráficamente formando un paralelogramo, ¿sí? Que paralelo a esto aquí, paralelo a esto aquí, y la diagonal mayor, ¿sí? La que sale del mismo eje que la fuerza en diagonal, esa va a ser la resultante, que es la suma de los dos vectores, fuerza 1 con fuerza. Entonces, releo la frase, que es compleja, dice: la tendencia pura, la tensión puede componerse según el paralelogramo de la composición de campos o de composiciones entre discursos, ¿sí? Puede componerse según el paralelogramo de fuerzas, por supuesto es una ironía, ¿no es cierto? No vamos a agarrar la regla y sacar diagonales, ¿sí? Pero dice, está en un campo, esa tendencia, está en un campo siempre sujeto a composición. Me encantó eso. Siempre sujeto a composición. Y esto está muy relacionado directamente. Creo que sí, página 338, digo sobre 352, que creo que tiene en total, debe ser
principio de la última clase o final de la penúltima, para ubicar. No lo tengo acá como para... Bueno, pero digo, me pareció interesante porque evidentemente la idea que estamos elaborando sobre la base de esta analogía no estaba tan distante del pensamiento de Lacan, ¿no? Parece como para que diga una cosa así, algo, este clima de composición de campos debía estar presente, ¿sí? Y lo van a ver ustedes, yo tengo la primicia porque Flavia nos mandó antes su escrito, pero van a ver que ella va a plantear algo del fantasma, y la estructura, repito, ¿sí? Tiene algo en común con la estructura de la pulsión, también en términos de composición. ¿Sí? Entonces, bueno, Diego Coco en una reunión anterior sugirió que quizás la transferencia se podía pensar en términos de composición entre discursos, vemos que Flavia va a plantear algo respecto del fantasma, quizás por lo tanto se puede seguir la línea que dice Lacan aquí en el Seminario 14 y pensar cuestiones de la función también en términos de interacciones, composiciones entre discursos. En fin, creo que hay como una beta de exploración de cosas nuevas que vale la pena por lo menos investigar. Después, algunas cosas vinculadas con comentarios que me han hecho por fuera del laboratorio, pero que me gusta incluir aquí, ¿sí? Es verdaderamente notoria para mí la dificultad que existe en general para distinguir singularidad e individualidad. ¿Sí? Yo pienso que es una dificultad que no es simplemente de los colegas con los que converso, digamos, sino que tiene como una raíz mucho más honda vinculada con una equiparación entre singularidad e individualidad, que ha sido moneda corriente en algún discurso filosófico del siglo XX, sobre todo. ¿Sí? Y después en la psicología, ¿no? También, sí. Yo pienso que se ha desdibujado una diferencia que creo que vale la pena volver a marcar entre una cosa y la otra. ¿Sí? Y pensé en relación digo, lo digo esto en términos generales, más allá de los comentarios, con los 3 comentarios que me hicieron de la reunión pasada y esta, que veo que convergen en este punto, ¿no? Insisto, digamos, en el momento en que me puse a investigar, más allá de los giros que Freud, Lacan y otros han introducido en el discurso analítico de su nacimiento alrededor del año 1900 hasta la actualidad, me puse a investigar qué era lo que orientaba en común el análisis y lo encontré en lo singular. Precisamente por eso di un seminario y un libro llamado En busca de lo singular, orientación principal. Y por lo tanto me puse a investigar y qué era lo singular y qué forma tomaba lo singular en el discurso analítico según los momentos, etc. Claramente me saltó a la vista que ya desde su introducción, bajo la forma, en Freud aparece ese término nombrado como el núcleo del propio ser en la interpretación de los sueños, ¿sí? Con una definición preciosa que está repartida en un par de párrafos, pero que en definitiva es lo que define el estilo de nuestros lazos liminales. Digamos, esto es muy importante, que la singularidad, ¿sí?, es lazo, ¿sí? Y es particularmente eso que estructura nuestros lazos liminales, ¿sí? O sea, la singularidad no es algo que, por ejemplo, atañe a mi cuerpo, ¿no? Sino que atañe a mi lazo corporal con otros cuerpos hablantes, ¿sí? Definiendo el estilo de mis lazos libidinales, ¿sí? Y en este sentido, va en contra, la idea misma de singularidad, va en contra de cierta inclinación, sobre todo en los últimos años, discurso analítico, de la comunidad analítica, digamos más bien,
a pensar en la existencia de una suerte de autismo originario del goce, como si todos naciéramos autoeróticos, en una especie de burbuja autosuficiente de goce, ¿no? Y que el gran desafío es hacer lazo, ¿sí? Como el autismo es primero, el lazo es ulterior, una construcción. Yo no encuentro el apoyo ni siquiera clínico, ni siquiera en la observación de los niños, no encuentro apoyo en ningún lado para eso, que sin embargo es bastante, ¿no? Deben haber escuchado bastante últimamente, ¿sí? Pero además, pensaba en una conversación que tuve hace menos de un mes, que incluso desde la perspectiva biológica, ¿sí? Podemos tomar como metáfora de lo que ocurre en los seres hablantes, la gestación, ¿sí? Nos muestra inicialmente sin separación respecto de lo que luego va a ser un cuerpo distinto del nuestro, ¿no? Digo que primero es el lazo, ¿sí? Primero es el lazo, y la individuación es ulterior. Es necesario cortar el cordón umbilical, primero biológico, ¿sí? Pero después libidinal. Y eso a veces lleva años, a veces lleva toda una vida y a veces no se consuma jamás, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos encontrado en nuestra experiencia como analistas, o los hemos visto como analizantes en la posición de tener que cortar un lazo que no nos permite forjar cierta individualidad, ¿sí? Es decir, que hay un desdibujarse, podríamos decir, de nuestro modo de gozar de la vida por un lazo que más bien atenaza, ¿sí? Lo que se ha descrito comúnmente como estrago, por ejemplo, ¿sí? Puede ser un ejemplo extremo de eso, pero no necesitamos llegar a esos extremos, ¿no? Bueno, yo creo yo que hay que pensar que la singularidad como estilo de los lazos es primera, ¿sí? Y que el proceso de separación, ¿sí? de individuación, ulteriores, etcétera, son cosas que requieren poner algo de su parte, ¿sí? Digamos, me veo yo aquí pensando de una manera que está, casi diría, en las antípodas de la idea de un autismo originario del goce, ¿sí? Tercera cuestión, estamos escuchando muchas cosas aquí en la Argentina, sobre todo acerca de la libertad, ¿sí? Que nos han llevado a discutir en distintos foros, sobre todo a partir de cuestiones políticas, pero eso ha llevado a discusiones en planos filosóficos, éticos, etcétera. También, por supuesto, dentro del discurso analítico, bla, bla, bla. Y pensaba en términos de los discursos, lo que estamos planteando aquí. Ya demostré como una lectura de las elecciones primarias en la Argentina en términos de composiciones entre discursos, como era una herramienta útil. Y pensaba yo en la cuestión de la libertad, ¿no? Hay una idea de libertad banal, sostenible, digamos, que tiene que ver con el individuo aislado, ¿sí? O sea, el que no hace lazo con nadie, ¿sí? El solitario en el desierto, ¿sí? Es una libertad, sí, digamos, poco relacionada con lo que es el hablante, ¿sí? Que por ser un cuerpo hablante siempre tiene lazo con nosotros, ¿no? Entonces, en ese sentido así radical, es un poco caricaturesco, a mi modo de entender, ¿sí? Digamos, el individualismo extremo, ¿sí? Como sinónimo de la libertad, me parece absurdo y sostenible, ¿sí? Me parece que para pensar la libertad o la falta de libertad, ¿no? Digamos, por un lado del problema, creo que se podría pensar, dado que, en conclusión, a través del trabajo de este año, es que constantemente nuestros cuerpos hablantes están tomados por uno, dos, varios discursos que se componen en nuestros cuerpos y que producen efectos que vivimos, digamos, en cuerpo, ¿sí?
Me parece que la libertad tal vez se pueda pensar en términos de la posibilidad de elegir a qué discurso servir. ¿Sí? O sea, nosotros damos nuestro consentimiento porque tenemos ese margen de libertad, ¿sí? Precisamente. ¿Se acuerdan de la formulita que hacíamos de, pues se ve aquí, la particularidad compuesta con la singularidad, actuando, sobre la cual actúa una composición de ciertos campos impulsivos, ¿sí? Esta es una sumatoria de estas, que produce un efecto que es a su vez la suma, la composición, digamos, de los efectos separados que tendría cada uno de esos si estuviera sin presencia de nosotros, ¿no? Bueno, allí está, dentro de la S, está el factor consentimiento, ¿sí? O lo que en el trabajo que va a presentar Flavia en un rato, depende de una contingencia, ¿sí? Que no está predeterminada. Yo pienso que la libertad está del lado de la posibilidad de que el lazo con cierto discurso o ciertos discursos dependa de nuestro consentimiento, ¿sí? Y que no sea una imposición sin escapatoria, ¿sí? Por ejemplo, estamos atravesados por el discurso capitalista. Hay gente que decide salir de ese discurso. Entonces se quedan viviendo en la calle, comen de la basura que encuentran en los tachos, etcétera. No necesitan ser psicóticos para eso. Hay estilos de vida que se han puesto de moda en algunos lugares, por supuesto, del primer mundo, porque tiene que haber sobrantes deliciosos en la basura para que eso sea útil. Bueno, que deciden salirse del sistema, inutilizar dinero, etcétera. Bueno, digamos, es no prestar el consentimiento a eso. Requiere un esfuerzo fenomenal y sacrificios enormes, pero uno podría tener la libertad de no servir al discurso capitalista. ¿Sí? Hay siempre libertad de elegir a qué discurso servimos, o hay ocasiones en las cuales, por ejemplo, perdemos esa libertad. Existen, por ejemplo, un trabajo que presenté en una jornada de la EOR hace varios años, existen efectos de hipnosis de masa, por ejemplo, que anulan temporariamente la voluntad del sujeto e impiden que preste su consentimiento o no, ¿sí? A estar involucrado en determinado lazo discursivo. Preguntas que abro sin tener la respuesta, pero que creo que vale la pena explorar. Y lo último que traje para hoy, antes de pasar la palabra, es pero que da pie para la primera contribución invitada, digamos, es una referencia del seminario 19, también traduje hace unos años, en la página 70, ¿sí? Seminario llamado O Peor, ¿sí? En la página 70, dice Lacan, el discurso universitario, del que hablé muy mal, y aclara, y por las mejores razones, y por las mejores razones, es de todos modos el que alimenta al discurso analítico, ¿no? Pienso que hay en esta, creo que es un buen trampolín como para el trabajo que va a presentar después Sebastián, pero además quería mencionar esto, porque el plantear, como vengo planteando en estos últimos años, el problema de la enseñanza del psicoanálisis, o sea, elevarlo a la dignidad de un problema, el hecho de que allí se componen el discurso analítico con el discurso universitario y los efectos de composiciones entre discursos, ya sabemos que son cuestiones delicadas, ¿sí? Por interrogar esta cuestión, ¿sí? Entre la cantidad de malentendidos, difamaciones, etcétera, de que fui objeto en estos últimos años. Una de ellas es, por ejemplo, situarme a mí como si yo estuviera en contra del discurso universitario, ¿sí? Al cual, por otra parte, serví durante décadas. Hasta no hace mucho, por ejemplo. Y no sé si por el hecho de estar haciendo aquí un laboratorio escapo del discurso universitario o no estoy sirviendo a él, etcétera, ¿sí? No tengo nada contra el discurso universitario.
me han dicho que yo estaba en contra de los institutos, de la no sé qué, etcétera. No tengo nada contra esas cosas, todo lo contrario. Me parecen cosas absolutamente dignas, respetables, útiles, necesarias, hasta indispensables, etcétera. Solamente me ha llamado la atención, ¿sí?, la cantidad de efectos que puede producir la composición entre el discurso analítico y el discurso universitario, y he tratado de llamar la atención de colegas, de nuestros compañeros de causa, como me gusta llamarlo, acerca de tener presente este asunto. Yo creo que Lacan estuvo muy presente desde los años 50 ya la dificultad de conciliar el discurso analítico con el del amo, ¿sí? Y por eso estudió como estudió la IPA y buscó interpretarla siguiendo el consejo de Freud al final del malestar en la cultura, etc. Bueno, también había llamado la atención sobre algunas dificultades del discurso universitario en su relación con el analítico, ¿no? Cuando él dice esto de, y por las mejores razones, hace mal del discurso ese, evidentemente tuvo sus lides con ese discurso universitario. Pero daba clases en la Escuela Normal Superior, por ejemplo, ¿sí?, una institución universitaria. Favoreció la creación de París 8, que sigue existiendo hasta la actualidad, da títulos de posgrado, en fin. No ese es el punto, no es decir, uy, qué feo el discurso universitario, qué lindo que es el analítico, no. Son dos discursos absolutamente indispensables para que exista el psicoanálisis en el mundo, ¿sí? Pero tenemos que estar atentos a los efectos que produce su composición. Eso es lo que yo quiero decir. Creo yo que en el seminario 14, que está a punto de salir, y el cual ya les traje algunas referencias posteriormente, creo que en ese seminario 14 se ven algunas muestras de que Lacan ya estaba pescando algo de esta dificultad, ¿sí?, aunque ni siquiera hubiera formulado todavía la noción de discurso como forma de lazo social, etc., ¿no? Mario Alfieri quiere hablar. Creo que si abrís tu micrófono te vamos a escuchar bien, Mario. A ver, espera, no, creo que tenemos que hacer otra cosa. A ver, ahí, Marco. No. Sí, se me... Él hizo algo. ¿Se escucha o no? A ver, ahí. Hola, hola, hola. Sí, se escucha. Hola, hola. ¿Se escucha? Me deben escuchar los que están conectados en Zoom, pero no sé si los que están en sala. Creo que es ahí. A ver. Que decía que me escuchan los que están en Zoom, no sé si los que están en sala. Sí, te escuchamos. Los que están en Zoom, ¿Sí se escucha? Sí. todos te escuchamos. Bueno, brevemente una sugerencia, porque hay un libro de Germán García que se llama Fundamentos de la Clínica Psicoanalítica, que son los cursos que dictaba en Tucumán. Las últimas 3 clases de ese seminario plantea exactamente la discusión que estabas proponiendo vos recién entre cómo habitar el discurso universitario. Y él lo considera, plantea esta discusión. Algunos están en contra del discurso universitario y habla de, para la transmisión del psicoanálisis es absolutamente necesaria parasitar, refiere el discurso universitario. Una sugerencia de lectura. Eso está en PDF, se consigue, yo si quieren después se los paso. En las últimas 3 clases de ese seminario trabaja esa noción. Bueno, podrías pasarlo por el chat del laboratorio. Sí, Pasar sí. el PDF si lo tenemos a mano. Yo creo que lo tengo el PDF, pero para los demás. ¿Ok? Bien. Bueno, te agradezco mucho el comentario. Bueno, listo por hoy mis recordatorios de cosas viejas. Le paso la palabra a Sebastián Camacho. Adelante. Bueno, primero que nada,
la diferencia de altura, ¿no? Bueno, ante todo, gracias Gerardo por la invitación a escribir. Lo que me lleva a mí a plantear una serie de preguntas, ¿no?, que terminan en esto, tiene que ver con la transmisión del psicoanálisis justamente en la universidad, ¿no? El rol que cada tanto toca ocupar, ¿no? El primer punto es que la institución universitaria no se reduce a la institución universitaria, una cuestión que es obvia, pero de la que debe empezar partiendo, ¿no? Entonces, en la universidad conviven diversos discursos que se relacionan de manera estable. Quisiera situar sobre esto al menos dos, para empezar, ¿no? Por un lado, el discurso capitalista, que para mí es un solo discurso, este sería un punto de discusión, ¿no?, con varios, Gerardo entre ellos. Pero si fuese incluso un discurso, podríamos decir que no tiene la misma lógica ni la misma rotación que tiene el resto de los discursos planteados por Lacan, ¿no? La otra cuestión es que al carecer de la barra de la imposibilidad deja desconectado el resto de los discursos que tienen planteados. Bueno, deja el lugar de la verdad aislado, es decir, no articularía la castración. Otro de los puntos de discusión también, después podríamos ver un poco esto, y el discurso universitario propiamente, que son dos modalidades del amo moderno, ¿no?, que curiosamente y no de manera aleatoria comparten al S1 en el lugar de la verdad. Lacan llega a decir que el discurso capitalista no sería una variación del discurso del amo, sino que vive una mutación, se convierte en su reemplazo. La primera cuestión, además con respecto al discurso universitario, es que es para Lacan un modo de respuesta o de lectura del mayo del 68, ¿no? En la clase 12 del seminario 17 de 1970 hace una referencia explícita a esto, así que no es como el contexto en el cual lo viene a plantear. Lo lee como un llamado al amo moderno, que es el capitalismo, así que esta relación entre capitalismo y universidad no le eran ajenas a Lacan. Podríamos leer, como hizo Osvaldo Delgado en algún momento, que el conocimiento sería una mercancía más, con los modos de circulación y acumulación, y a la universidad como el aparato necesario para soportar esta lógica, un instrumento del mercado. Dicha lógica que podríamos pensar estaría principalmente en la educación privada, bueno, podemos decir que no está excluida en la educación pública, ¿no? Que no solamente tiene que ver con cómo se plantean las currículas, sino también cómo se crean estratégicamente las universidades, ¿no? Haciendo que son pensadas en función del campo del mercado laboral empresarial, ¿no? Entonces, de alguna manera, estarían rodadas a las necesidades del aparato productivo, ¿no? Bueno, esto también lo podríamos pensar en relación a los recursos que reciben las universidades, según justamente esta misma lógica. No es lo mismo lo que recibe económicas que psicología, que medicina, etcétera, ¿no?, por situar acá el contexto de Buenos Aires. Bueno, que lo pienso en términos de cómo se dibuja de alguna manera el rol del Estado en el capitalismo tardío. La relación entre estos discursos, ¿no?, que también es un poco, la podemos ver también en la propia lógica del sistema académico, ¿no? Esto, como el publica Perece, que lejos de fomentar el avance del conocimiento hacia el todo saber del discurso universitario, propicia la repetición del mismo artículo con pequeñas diferencias, con el mero hecho de presentarlo en cuantas revistas se pueda, para tomar puntaje. También está la distribución de las rentas, que van en función de los escritos en cada materia. En psicología, que es donde me toca, por ejemplo, la distribución son vía la cantidad de alumnos inscritos y que se parte de un déficit. Es decir,
que es en las materias habituales, es una regla cada 45 estudiantes, y las prácticas cada 15. Las comisiones suelen ser de 25 y las prácticas son 6. Entonces ya partimos de un déficit, ¿no? Bueno, esto lleva a que, por supuesto, las cátedras quieran sostener la currícula y el alumnado, y esto influye en cómo se piensa la currícula, ¿no? Y esto nos lleva a, desde dejar de lado algunos espacios que en algunos momentos eran obligatorios y pasan a ser optativos, hasta incluso reducir los tiempos de cursada, bajar la cantidad de textos, ver de qué manera se promueve que el estudiante sea seducido, ¿no? a inscribirse en la cátedra, ¿no? Esto es meramente descriptivo, ¿no? Como para ver cómo está la interrogación a estos discursos en el cuerpo universitario. Es una tensión que está de por sí, pero al mismo tiempo hay una cuestión de interrogación que son dos discursos que se necesitarían mutuamente en algún punto. Este primer punto muestra cómo la ciencia, así como quienes ocupan lugares en las universidades, de una manera u otra, están atravesados por la interacción de estos dos discursos, y cómo la ideología de mercado incide, nos guste o no, en los contenidos y los modos de posicionarse en la universidad, no solamente en psicología, sino en cualquier otra. Con respecto a la transmisión, me quise remitir a una carta que Lacan le manda a Lowenstein, quien había sido jornalista. Esta es una carta que manda en 1953, posteriormente a la revuelta de los estudiantes, y en el marco de que se creara la Sociedad Francesa de Psicoanálisis, rápidamente Lacan va a buscar que esté aprobada en la IPA, ¿no? Que tenga su participación. Bien, quisiera leer un párrafo, ¿no? de esta carta. Una antigua discusión que se desenvolvía en el terreno de la teoría y de la experiencia, planteada en torno a una técnica que, justificado o no, yo había defendido públicamente, a saber, el uso regular de sesiones más cortas en ciertos análisis, y especialmente en el análisis didáctico, en el que la particular naturaleza de las resistencias me había parecido que lo justificaba. Fue resucitada por él, aun cuando ya había declarado públicamente que, sometiéndome al principio de las normas establecidas por un reglamento profesional, dado que pasábamos a un estadio de organización de la profesión, ya no retomaría esa práctica, fuese cual fuese el interés para mí, que progresivamente la había regularizado en el año precedente, habiendo sometido definitivamente al tiempo reglamentario a todos mis análisis didácticos desde fines de este año, sin que se hubiese podido objetar en mi contra ningún incumplimiento desde entonces. Bueno, me pareció que esto ejemplificaba muy bien cómo esta interacción, ¿no? entre los discursos le repercutía acá en su misma práctica, ¿no? Por eso destaqué sobre todo, sometiéndome al principio de las normas establecidas, ¿no? Y ahí, para sostenerse en la IPA, Lacan había tenido que renunciar a lo que yo pensé como el programa de investigación, ¿no? El terreno de la teoría y de la experiencia, para someterse al dogma del amo, ¿no? Que él nombra al principio de las normas establecidas por un reglamento profesional. En varias oportunidades, cuando Lacan va contra la doxa, recibe un revés que lo excluye como enseñante. Es interesante para mí estas cartas porque se lee el modo en el cual le repercutía a Lacan justamente el verse afectado, bueno, por no estar alineado al amo de. Me parece que describe y muestra bien cómo interfieren estos discursos en su posición de enseñante y, bueno, de analista también, ¿no? Porque lo lleva justamente a un cambio en su práctica, pero principalmente es lo que lo termina excluyendo de su posición de enseñante, justamente, entre otras cuestiones políticas del mundo, ¿no?
con características bastante distintas, por supuesto. Es muy difícil posicionarse como enseñante sin estar atravesado por el discurso, mejor por los discursos, que atraviesan la institución a la que se representa. En todo caso, dejaría abierta, un poco, retomamos algo de esto, ¿no? El tema de la libertad, ¿no? De qué grado de libertad se tiene a la hora de enseñar en la universidad y hasta qué punto se puede pensar un modo de relación con la verdad y el saber que no sea la respuesta por el mercado. Ahora bien, hay transmisión de la teoría psicoanalítica en la universidad, ¿no? Esto se da en el marco del que el discurso universitario propone un todo saber que es el del amo, es el que el amo le exige al esclavo, ¿no? La transmisión en estos términos no traería problemas, ¿no? Subsumida el discurso del amo y sostenida en lo particular, que no me parece que sea poca cosa. Hay algo de la exhaustividad de lo particular en nuestro campo que me parece que puede llevar años y años y está muy bien. Con esto me refiero a los tipos clínicos, los mecanismos de los tipos de síntomas, incluso la misma vuelta que hace Lacan a Freud, la relectura del Edipo, el funcionamiento de lo simbólico en el imaginario. Bueno, incluso podríamos hacer alguna crítica, ¿no? Sobre todo sobre alguna de estas cuestiones. Pero digo, hay algo de esa transmisión que es perfectamente viable. Quizás con lo singular de la experiencia analítica comienza a haber algún tipo de problema, ¿no? No es imposible, pero incluso en los testimonios de los AE hay algo de la transmisión de lo singular que se vuelve difícil, ¿no? Hay al menos una dificultad. Hace poco, en el último FAPOL, hubo una conversación sobre psicoanálisis y diversidad y quiero retomar dos cuestiones que se dieron ahí. Uno es el comentario de Fabián Sheckman, que habló de flojismo singularista, ¿no? Para hablar algo de un problema de la transmisión. Es cierto que el caso por caso no nos exime del estudio del tipo clínico, ni de los tipos de síntomas, con las particularidades y modos específicos de presentación. Puede ser que en el intento de transmitir algo de lo singular de la experiencia se pierda alguna cuestión de esta dimensión, de lo particular universal, esperable del universitario, que por otro lado no nos exime la transmisión del psicoanálisis. No está excluida para nada. De hecho, pensar en el horizonte de la singularidad desde el primer momento de un análisis, incluso desde las entrevistas preliminares, no nos exime de pasar por la topología del síntoma con todo el cuidado y tiempo que se requiere, con la rigurosidad que el quehacer clínico exige cuando damos cuenta de nuestra práctica, por lo que me parece una crítica válida, ¿no? Sobre todo si se refiere, o yo lo entendí al menos, a las dificultades que se presentan en responder la demanda de saber de algunos estudiantes y que algunos docentes salen con ciertos axiomas, eslogans que no dicen demasiado, ¿no? Eso sentido me parece una crítica pertinente. Es decir, si nos escudamos en el caso por caso para no dar cuenta de algunas cuestiones, me parece que es una crítica sumamente válida. Y por otro lado, lo que plantea Alejandro Reynoso, de lo que tomé un párrafo, porque a mí me resonó de manera particular por las críticas que se suele recibir habitualmente en la universidad. Y él toma, en algún ambiente de la universidad que tiene un aire de restauración neopositivista, que me encantó como lo pensó, es decir, de reordenamiento curricular, de segregación de todo aquello que no esté en los discursos y la lengua de las ciencias, en sus métodos y en sus formas de validación. Este tipo de restauración actual tiene la lengua, como dice Miller, que se escribe en inglés. Allí el S1 fundamental es la evidencia. Bueno, creo que todos hemos escuchado algo de la psicología basada en evidencia y las críticas que viene propinando desde hace tiempo. Y me parece que un problema de la transmisión es esta disyunción, ¿no?, entre el discurso psicoanalítico y el discurso de la ciencia, ¿no?, que lo han propiciado los mismos psicoanalistas, ¿no?, en la universidad. Para mí se genera una falsa antinomia, ¿no?, y ahora nos viene como revés en las críticas que escuchamos de los colegas de otros campos de estudio, ¿no?, y de cierto sector del alumnado que comulga
justamente con esta cuestión. Por último, a mí me gustaría pensar un poco cómo nos posicionamos cuando transmitimos, ¿no? La diversidad discursiva de la institución universitaria nos sitúa no solo como analistas, también como académicos, con la relación a la producción de saberes, como profesores. El mismo lugar del profesor es un lugar de poder, de amo. Ese efecto, el del amo, se genera aunque uno no quisiera, ¿no? De todos modos, no parece un impedimento, incluso podría llegar a propiciar la transmisión en un caso. La relación entre el discurso del analista y el universitario es por lo menos algo en lo que también me gustaría detenerme y pensar, no que tenga demasiado elaborado al respecto, pero me parece que el discurso del analista justamente no es un discurso estable o amo como el universitario, ¿no? Incluso es un discurso que aparece comúnmente en los cuartos de giros de los otros discursos, ¿no? Y sobre la posición, retomo un señalamiento de Milena en la primera clase de Don para marcar algo de la posición de enseñante de Lacan, que cómo él se mantenía en posición de analizante, ¿no? Al límite del propio saber y de la propia ignorancia. Y no es el lugar desde el que se enseña en la universidad. Bueno, no siempre, hay gente que sí se mantiene en ese lugar, ¿no? Pero no es la más de las veces que uno se topa con analistas en esa posición. A ver, el lugar de saber o el otro absoluto de saber es muy común y se repite habitualmente. Bueno, en todo caso, pensar cómo estas interacciones entre discursos nos atraviesan por el ámbito y a cada uno de nosotros con diferentes fuerzas, diferentes momentos, y donde sí, coincido que hay algo de consentimiento, trayendo un poco de lo que vos situabas. Bueno, cuando la equiparación de fuerzas es pareja, quizás la cosa podría ser más sencilla, ¿no? Quería mencionar dos cositas que, pero no para discutir ahora, sino para dejarlas señaladas, tal vez lo podemos retomar después. La primera cuestión es que me llamó mucho la atención que cuando decías los discursos a los que te ibas a referir dentro de la universidad, no incluyeras el discurso científico, ¿no? Y tampoco el discurso del amo antiguo, digamos, que tiene que ver con el poder y el súbdito, el Estado, porque empiezo por el segundo. Bajo la forma de la burocracia, persiste y tiene un peso enorme en las universidades, tanto es así que quienes han estudiado la historia de las universidades desde su fundación hasta la actualidad han dicho que, por ejemplo, la dificultad para que la ciencia se transmitiera en Francia debió a la burocracia que Napoleón introdujo en la Universidad de la Sorbona, por ejemplo, ¿no? Cosa que recuerdo del verano que estuve estudiando bastante. Y la segunda cuestión, el discurso universitario, el discurso científico dentro de la universidad. Yo tengo la experiencia de haber estado 17 años en una facultad de ciencias. El peso que tienen los distintos discursos, el peso relativo que tienen los distintos discursos es muy distinto del que hay en la facultad de psicología, ¿sí? Cosa que se nota en cuanto uno cambia de ámbito nomás, como me sucedió, y yo estuve durante un tiempo dando clases en las dos universidades simultáneamente, así que lo vivía de una manera muy marcada. Es muy interesante lo siguiente, digamos, el discurso científico quita un peso enorme a los otros discursos dentro de la facultad de ciencias. Le resta, porque está la cuestión del afán de saber por la vida de toda la vida. Lo ilustra muy bien, la película Oppenheimer, que salió hace poquito, donde lo muestran al tipo recién llegado de Europa dando una clase para un estudiante. ¿Sí? Y la facultad pagaba esa clase para un estudiante. ¿Por qué? Porque la teoría nueva, la teoría cuántica, que era la que le estaba explicando, debía ser investigada. Entonces, si hay uno, mala suerte. Si hay varios,
mucho mejor, pero no se puede dejar de enseñar y no depende del grupo. ¿Sí? Entonces, es un criterio totalmente distinto de cómo se arma la currícula, por ejemplo, donde en la Facultad de Psicología se inventan materias simplemente para dar trabajo, para tener plata, para poder ganar concursos, para, ¿no? Es decir, negociados que tienen que ver con el discurso capitalista, hay que ganar platita para vivir, con cuestiones que tienen que ver con el manejo del poder, con la burocracia, en fin, y donde la cuestión del saber es más bien una especie de excusa o de velo, ¿sí?, para otra clase de cosas muy distintas. Entonces, en este sentido, yo pienso que hay que pensar de maneras distintas las formas de componerse los diversos discursos en las distintas universidades. No pienso que podamos encontrar una regla general, sino que justamente la herramienta que estamos aquí, de estar atentos a qué clases de discursos hay, qué formas toman sus composiciones, pueden servir precisamente para ajustar al perfil de cada una de las universidades, etcétera, el modo de abordaje. La segunda cuestión tiene que ver con la pseudociencia dentro de la Facultad de Psicología. ¿Sí? La pseudociencia tiene un peso cada vez mayor, la supuesta medicina basada en la evidencia que toman como base, el neuro no sé cuánto, el cogniti no sé cuánto, etcétera, que son cosas que no tienen un fundamento científico serio, se basan, digamos, en lenguaje científico, no soportan la menor crítica científica seria, pero es un negocio porque crean una moda, han creado una burocracia que ha ocupado, digamos, estamentos gubernamentales en una enorme cantidad de países del Occidente, lo estudia muy bien Miner en Pita Suelta. Entonces, allí hay que tener un poco de cuidado, porque bajo la forma, bajo el significante ciencia, lo que se esconde es un nuevo amo. ¿Sí? Y lo que tenemos allí es luchas feroces de poder, sencillamente, no hay ahí debate, no hay discusión posible, simplemente nosotros venimos con la evidencia tapizamos, no existe otra cosa. Y así es como se cierra, por así decirlo, la posibilidad de hacer una buena discusión con otras disciplinas o lo que sea, ¿no? Es aplastante. Bueno, no es para que lo discutamos ahora, pero lo quería traer a colación como para iluminar también de otro ángulo el problema que planteas y que te agradezco muchísimo. Bueno, gracias. Vamos a escuchar ahora a Flavia. Flavia Benítez. No, me quedo acá. ¿Sí? ¿Va bien ahí? Sí. Bueno, gracias Gerardo. Hola a todos. A partir de la lectura de El sinsentido del síntoma de Gerardo, libro que literalmente me devoré, me interesó mucho lo que plantea. Me generó preguntas, sobre todo, en relación al fantasma, ¿no? Porque en este libro, si bien hay alguna mención para, ¿no?, el fantasma, Gerardo, bueno, trabaja el tema del síntoma. Y otro material, otro texto que me ayudó mucho a pensar algunas cuestiones en relación a lo que escribí, que es muy cortito, es el libro de Indart, que también me recomendó Gerardo, que distingue significación y sentido. El libro se llama Significación vacía en la interpretación y la transferencia. Es realmente muy bueno y de una lectura muy ágil, ¿no? Bueno, el trabajo es en progreso. De hecho, ayer a la noche fui cambiando algunas cosas en relación me sirvió mucho lo que hablamos por mail con Gerardo para continuar pensando. Y seguramente se va a seguir transformando, ¿no? Se llama El sinsentido del síntoma y el sentido del fantasma. Bueno, el primer punto es descubrir el síntoma.
partir de la articulación de Lacan en 1972, entre los conceptos de discurso y cuerpo, soporte, Gerardo extrae 3 implicancias lógicas. Por favor, corregime, Gerardo, si alguno de porque esta es mi lectura. No, corregime. Mi lectura, o bueno, si alguno quiere agregar algo o cambiar. Bueno, vamos a las 3 implicancias lógicas que extrae Gerardo, ¿no? La primera. Cada cuerpo hablante puede ser soporte de la acción de 2 o más discursos. Esto es un resumen de lo que estamos viendo, ¿no? En estos encuentros en el laboratorio. La segunda. Los discursos no interactúan en forma directa, pero sus efectos pueden componerse en los cuerpos. Y 3. El efecto de la acción de 2 o más discursos en un cuerpo hablante será diferente del que se produciría si cada discurso actuara por separado sobre ese cuerpo. ¿Hasta ahí vamos bien? Dicho efecto es el síntoma soportado por el cuerpo, inmerso en al menos 2 discursos. Las composiciones interdiscursivas, afirma Gerardo, no están reguladas por el principio del placer, planteo que supone hacer trastabillar la implicancia de las nociones freudianas de conflicto y represión en el proceso de formación sintomática. Son además independientes del sentido, por lo cual cabe colegir que el síntoma, aunque esté hecho de significantes, en tanto efecto de tales composiciones, también carece de sentido. Proponer conceptualizar el síntoma como un juego entre significantes fragmentados y sus estructuras, tomados de discursos que coexisten, esta es una referencia textual de Gerardo, apartándose de su clásica concepción de formación del inconsciente para considerarlo un aparato de lectura, y definir el síntoma como una invención singular que especifica el estilo de nuestros lazos libidinales, esto es lo que recién trajo Gerardo, implica otorgarle la dignidad de la cual carecía hasta el momento. El deseo de Gerardo descubre lo que ya estaba allí en la teoría freudiana, pero invirtiéndolo. Un síntoma lector, condición y no producto del inconsciente. Extraer a fondo las consecuencias de sus reformulaciones nos exige poner bajo la lupa otra dimensión clínica, el fantasma. Estudiar este concepto lacaniano a la luz de las interacciones discursivas implica adentrarse en un terreno poco explorado. El segundo punto es composiciones interdiscursivas y fantasmas. En 1958, Lacan nos acerca la primera definición de fantasma. Esta es la primera vez que lo define. Y lo define como lo imaginario capturado en cierto uso del significante, ubicando a partir de ese momento la matriz imaginaria fantasmática de sus primeros seminarios, que al principio lo pensaba como una cuestión imaginaria, el fantasma, pero lo ubican a partir de esta definición en el corazón mismo del discurso. 9 años después, define al fantasma como una frase con una estructura gramatical, una significación cerrada para los sujetos que comúnmente lo soportan, dice acá. Acá me detengo porque
ahí aparece una pregunta mía, es esto de diferenciar los términos sentido y significación. Yo esto no lo tenía bien diferenciado, la verdad, en una pregunta. Y en el habla coloquial se usan como sinónimos. Se dice, bueno, la vida para mí ya no tiene sentido, no entiendo el sentido de lo que me estás diciendo. Bueno. Pero en psicoanálisis es necesario distinguirlos. Del lado del sentido, entonces, esto es lo que plantea Indar, tenemos el enigma, ¿no? Lo inquietante que marca la misma división subjetiva producida por el significante. Digamos, el significante puede querer decir una cosa u otra, ¿no? Entonces, el sentido como enigmático. El sentido se derrama, se fuga constantemente. Por eso es necesario obtener una significación, lo cual produce alivio, ¿no? Justamente el fantasma es una significación que detiene la deriva del sentido, pero la detiene hasta un punto. Después el sentido, ¿no?, continúa, es un punto de detención el fantasma. Para Miller, el fantasma será la regla del decir propia de cada sujeto, regla singular que daría cuenta de lo que las palabras quieren decir para él. Estas referencias nos permiten constatar que el fantasma está compuesto de significantes que provienen de cadenas discursivas. Teniendo en cuenta que los sujetos nos hallamos inmersos en más de un discurso al mismo tiempo, como dice Gerardo, eso conduce a interrogarnos por el origen del fantasma en el corazón mismo de una interacción discursiva. Yo me preguntaba, escribí este texto, ¿podrá surgir un núcleo fantasmático de la composición contingente de significantes de diversos discursos? ¿Es posible vislumbrar en el punto mismo de mayor tensión entre discursos el germen del fantasma? Preguntas. Y ahora voy a dos viñetas clínicas que tomé, muy actuales. Un estudiante avanzado de medicina consulta al analista a partir de su decisión de interrumpir la carrera. Un reciente diagnóstico de déficit atencional dado por un neurólogo reconocido confirma y reactualiza una evaluación neurocognitiva que le habían realizado de sujeto en su pubertad, lo cual lo conduce a dejar la facultad. Deja la facultad de medicina concluyendo su cuarto año de cursada, ¿no? El mandato familiar de ser un profesional exitoso chocó con la contundencia del diagnóstico médico. Soporte de un tironeo entre el discurso científico, que le señala un déficit, y el discurso del amo, que le impone un deber ser, ¿no?, un profesional exitoso. El sujeto construye su fantasma, y así se presenta en las entrevistas preliminares, con soy un inútil. La inmersión en un tercer discurso, el analítico, le posibilita ir restando consistencia a su fantasma y revisar su decisión. Esta es una de las viñetas. La otra. Una joven criada en una murga de la ciudad de Buenos Aires, de la que participan varios integrantes de su familia, despliega un discurso histérico en las primeras entrevistas. Dice, la murga me dio todo lo que tengo, pero también dice, la murga es birra, fernet y porro hasta el reviente. Es la prepotencia de los machos y la sumisión de las minas. El comienzo de sus estudios superiores
y la entrada en el discurso universitario le abrió la cabeza, así dice la joven. Como efecto de la composición entre los dos discursos en su cuerpo, la joven construyó un fantasma. El fantasma es ser la mascota de la murga. Eso es lo que dice, soy la mascota de la murga. Acá es interesante el significante mascota, porque se usan las murgas, yo no lo sabía, para los niños que van adelante, ¿no? Abriendo camino. Pero a ella hay, bueno, hay un cambio de vía, ¿sí? Esto de mascota, cambia el sentido de animal, la mascota de la mujer. Inmersa en el discurso analítico, el fantasma vaciló, dando lugar a una posición subjetiva más digna. De hecho, ella deja la murga, bueno, la nieta gana un concurso de poesía en la Universidad de Buenos Aires y, bueno, le entregan el premio en la universidad. El último punto, sentido o sin sentido al fantasma. Usando la metáfora del tiro con arco que usa Gerardo, el libro nos ilustra dos modos de producción del sentido. En el primero, un S1 adquiere su sentido a partir de un S2. En el segundo, esto lo especifica bien, incluso pone las formulitas en la página 78. En el segundo modo de producción del sentido, un S1 es interpretado rígidamente a través de una matriz o de un axioma fantasmático. Se vale de esta analogía, Gerardo, para explicar el sentido del síntoma y del fantasma. Sin embargo, tal como enunciamos, Gerardo pone en tensión la explicación freudiana sobre las vías de formación de síntomas y el planteo lacaniano de RCI, en el cual el síntoma existe al inconsciente. Cuestiona la tesis freudiana. ¿Qué estatus tiene el sentido soldado al síntoma?, se pregunta. ¿Es preciso dárselo? Si es así, ¿habremos de retirárselo? Se pregunta incluso por qué la interpretación que da sentido a veces tiene efecto terapéutico. Esto me pareció súper interesante. Su hipótesis, la hipótesis de Gerardo, es que quizás la repetición del síntoma cese, no porque el sentido sea parte del síntoma, sino porque la interpretación suelda al síntoma un sentido que no tenía. Esto me parece crucial. Y enuncia en un pie de página, bueno, algo fundamental, dice: así, el sentido, lejos de ser responsable de la repetición, serviría para detenerla. Bueno, esto me parece que va para un capítulo, ¿no? Es un pie de página, pero es una cosa. ¿Qué ocurre, me pregunto yo, con el segundo modo de producción de sentido? Aquel de la que se vale el fantasma, ¿no? Cuando el S1 es leído a través y a partir de un axioma fantasmático. Miller dice que el fantasma fija el sentido, por eso es una significación, ese sentido siempre inconsciente, siempre dudoso. Dice también que el fantasma es matriz de toda significación. Sin embargo, esta regla para comprender particular de cada uno es arbitrario. Digamos que el sentido del fantasma es contingente, bien podría ser otro. Volvamos a la clínica. El tironeo entre el discurso científico y el discurso del amo
cuyo soporte es el cuerpo del sujeto de la primera viñeta, del estudiante avanzado, podría haber producido como efecto cualquier otro fantasma. Yo esto pensaba, ¿no? Ahí hay una composición contingente de significantes. Un fantasma diferente a soy un inútil. De hecho, se podría haber construido un soy un ídolo. Llegué con un diagnóstico atencional, llegué hasta terminé el 4º año de la carrera de medicina. Soy un fantástico. De igual modo, los efectos de la composición entre los discursos histérico y universitario en la joven de la segunda viñeta bien podrían haber provocado la construcción de un fantasma diferente. Estamos en condiciones, por lo tanto, de extraer una consecuencia adicional de las reformulaciones que Gerardo plantea a partir de la introducción del sintagma interacciones discursivas. Esta consecuencia adicional podría ser que el fantasma, en tanto axioma y en tanto proposición que no es cuestionada, posee un sentido arbitrario y contingente, un sentido que no es necesario, lógicamente hablando, y podría ser otro, vale decir, un sentido sin sentido. Bueno, hasta ahí. Está bueno. Te agradezco mucho, Flavia. A mí ya desde que empezamos a interactuar con esta idea me resultó muy fructífera y creo yo que es bueno, el germen de una investigación que vale la pena hacer, ¿no? Sí, sí. Sí, realmente. Pero, en fin, de vuelta, que creo que vale la pena explorar. Hay cosas que uno se da cuenta de entrada que no van a ser fructíferas. Esta me parece que tiene bastante tela para cortar realmente. Bueno, me noté algunas cosas como para abrir la discusión, ¿no? Primero, cuando vos traías a colación este asunto de que la significación detiene el sentido y produce como una especie ¿no? de calma, pensaba que es algo que está presente en Aristóteles, tratado sobre la interpretación, cuando dice que los nombres significan algo, ¿sí? Porque el que escucha descansa, ¿no? Qué linda esta referencia. El que escucha descansa, ¿no? Es como si uno, con el sentido, que es enigmático, ¿no? Está en vilo. ¿Qué habrá querido decir? Cuando logra producir la significación, descansa. ¿No? Es muy interesante. Cosa que yo exploro bastante en el librito para pensar qué goces están en juego en la formación de una significación, ¿sí? Por ejemplo, hablo del goce del encaje, ¿no? Cuando uno dice, esto encaja aquí, ¿no? Bueno, cosas para explorar. También pensaba, digamos, uno puede pensar la significación sociológicamente, digamos, como el hecho de formar un signo, ¿sí? Es decir, asignar un significado a un significante, ¿no? Es el proceso de asignar un significado a un significante o el resultado de ese proceso, ¿no? Armar la elipse, digamos, que junta el significante con el significado. Pero también es cierto, lo hemos discutido en varias ocasiones aquí, en años anteriores también, que la apelación de Saussure al significado o incluso al contexto, ¿sí? Como para ver cómo se delimitan las unidades significantes en un flujo fónico, ¿sí? Tiene un error insalvable, que es que no resuelve los casos de equívoco transcontextual, es decir, un equívoco que sigue siendo equívoco independientemente de los datos del contexto, que ejemplifiqué en algunos libros, en ocasiones, digamos. Y esto es lo que lleva a pensar que quizás sea un aparato específico, ¿sí? El que permita resolver el equívoco y por lo tanto, porque solo el equívoco, todos los casos de producción de significación y de
de recorte de significantes, tendrían que estar asociados a digamos, al efecto de ese aparato. Eso es lo que yo llamo el síntoma en este texto, ¿no? Y lo ejemplifico con ese pequeño síntoma pasajero de Freud cuando está tratando de recordar el nombre del señor Eli y en lugar de eso le aparece Botticelli Voltrafio, ¿no? Donde ese pequeño síntoma que surge del cruce entre dos discursos, y de la composición de esos dos discursos en el cuerpo hablante de Freud, produce esta cosa loca que es Botticelli Voltrafio, ¿no? A partir de un síntoma que empieza a cortar como las primeras letras de una serie de nombres, ¿no? Bosnia, Herzegovina, ¿no? Etcétera, y que con esa producción de recortes es que se forja contingentemente esos nombres Botticelli y Voltrafio que aparecen como sustitutos, ¿no? Entonces, digo, ese es el carácter que vos llamabas contingente. ¿Sí? Y pienso yo que de la misma manera, el modo en que se arma el soy un inútil, por ejemplo, o cualquier otro fantasma que podamos entender en la clínica, el armado de la frase fantasmática, etc., también efectivamente tiene este carácter irreductiblemente contingente que vemos en esa formación. Y lo último que quería mencionar, me pareció muy bueno clínicamente como describías el hecho de que viene un sujeto atravesado esencialmente por el discurso científico y el discurso tal, ¿no? Etcétera. Y cuando entra en el discurso analítico, cuando se produce su inmersión en el discurso analítico, bueno, la cosa cambia, ¿no? Es decir, introducimos ahí un nuevo discurso que por efecto de la composición con los discursos que habitaban el sujeto anteriormente, va a producir un efecto que ya no es lo anterior, cosa que nosotros vemos de entrada, ¿sí? Lo vemos, por ejemplo, en el desencadenamiento de una psicosis a partir de los primeros momentos en que se pone a hablar en una sesión, ¿sí? Viene una prepsicosis, como dice Lacan en el seminario 3, ¿no? Vienen a vernos prepsicóticos y enseguida nos encontramos con psicóticos, ¿no? Cosa que es mucho menos habitual de lo que parece por la frase de Lacan, pero puede ocurrir, ¿sí? Es decir, cuando el sujeto tiene que tomar la palabra, ahí el desencadenamiento es grave. A veces justo lo contrario, un alivio enorme del padecimiento solamente por el hecho de haberse puesto a hablar y decir y ser escuchado de cierta manera, ¿no? Incluso fenómenos ya son moneda corriente de la experiencia, como la formación de un nuevo amor, de transferencia, el amor real, transferencial, etc. O sea, son efectos que tienen que ver con la inmersión del sujeto, de ese cuerpo hablante, en un nuevo discurso, además de los discursos que traía antes, ¿no? O sea que me parece interesante pensar las entrevistas preliminares, ¿sí? Desde la llegada, ¿no? Del pedido de una primera entrevista hasta lo que llamamos habitualmente entrar en análisis, pensar cómo los modos en que se empieza a componer el discurso analítico con los otros discursos que atraviesan. Uy, ¿no? este es un punto a investigar interesantísimo. Es súper interesante, pero lo saco de lo que vos dijiste. O sea, vos presentaste tus casos diciendo, viene atravesado por este discurso, por este otro, y ahora le agregamos el discurso analítico. En su inmersión en el discurso analítico empieza a producir tales y tales cosas. Me pareció realmente riquísimo y creo que es también que tiene futuro. Voy a mirar a ver si hay alguien que quiera... No, esto es el... ¿Hay alguien que esté escuchando a través del Zoom que quiera aportar libro, alcanza con que hable su micrófono y tome la palabra? ¿Qué les ha parecido? Bueno, es un laboratorio, vamos para conversar.
Creo que Susana se está por animar, me veo con esa sonrisa pícara que le conozco. Susana, dale. Hola gente, un gusto realmente haber podido participar hoy, que no siempre tengo la fortuna de disponer este horario. eh, y bueno, siempre agradecida a, a las puntuaciones, a lo de la colega que vos acabas de señalar realmente, traer la clínica de las relaciones interdiscursivas de esa manera, de una transmisión tan preciosa. Así que, bueno, nada más, muy agradecida, nada más. Y gracias por haber estado compartiendo con ustedes desde bastante lejos. Bueno, muchas gracias, Susana. Hace mucho que no te vemos por acá, pero espero que vuelvas pronto. En una época Susana se venía de Pergamino, no sola, ¿no? Y tenían, eso realmente eran tiempos heroicos. Ahora el Zoom hace que nos encontremos más seguido, pero menos en cuerpo. Bueno, ¿quién más? ¿Alguien que quiera participar? ¿Agregar algo? A ver, Verónica creo que está por acá. ¿Sí? Bueno, hola. Gerardo, ¿sí me escuchan? Sí, si estás cerca de la pantalla se escucha mejor. Sí. Okay. Tú mencionaste al principio en ese recorrido que haces como una suerte de síntesis. Al principio mencionaste que hay como una tendencia en considerar que primero es lo autoerótico, el autismo, y que el desafío era hacer luego el lazo social. Entonces, No, ¿hacer qué? Luego. el lazo social. Sí. Lazo social. Entonces, en verdad sí he leído dentro de la orientación como esa tendencia a ubicar primero esa suerte de autismo, esa suerte de, no sé si se le puede llamar goce autístico, y luego ya llegan pues los significantes que vienen del otro y que te permiten hacer lazo. ¿Cómo sería, Gerardo, tu idea de que primero es el lazo, como esa forma, esa que viene siendo la singularidad como forma de lazo? Me gustaría si pudieras ampliar un poco esa parte porque se me hace muy interesante cómo cómo estas diferentes miradas dentro de un campo, digámoslo así, de la orientación lacaniana, cómo pueden subsistir estos lazos, estos discursos me refiero, ¿no? Sí, sí. Sí, bueno, agradezco mucho la pregunta, Verónica, y es algo que de alguna manera retoma lo que mencionaba Flavia al principio de su presentación, de cómo esta investigación acerca de los modos en que se componen entre sí diversos discursos en un cuerpo hablante se entronca con la investigación previa que durante 3 años más o menos llevamos a cabo acerca de cómo repensar la doctrina analítica si erradicamos de ella el principio del placer. Porque yo no veo manera de sostener esta idea de un autismo originario del goce, primero, antecedente eventual de un ulterior enlace del ser hablante con otros para formar lazos discursivos, si no se parte de la idea freudiana de la vivencia de satisfacción, inseparable de la suposición del axioma del principio de placer. Es decir, si ustedes revisan el proyecto, apenas reformulado en este aspecto de la interpretación de los sueños, ¿sí? Para Freud lo que tenemos es un organismo sujeto a necesidades, organismo que funciona muy bien en un montón de niveles, excepto por su prematuración, que le impide, por ejemplo,
acceder al alimento necesario para no morir por sus propios medios, a diferencia de otros animales que recién nacidos ya salen y comen. ¿No? Es necesario, como él dice allí, el auxilio ajeno. ¿Sí? El auxilio ajeno para calmar el malestar producido por el hambre, la sed, el frío, lo que fuere, ¿no? Entonces la idea de Freud es esa necesidad, es displacentera, produce un malestar que lleva al llanto, al berreo, al pataleo, etc. ¿Sí? Entonces un individuo experimentado, dice, ¿sí? Toma en cuenta esas cosas y si el niño tiene frío, le da de comer, si tiene hambre, le da de beber, es decir, se equivoca de entrada, porque por supuesto, digamos, eso vive ya inmerso en el malentendido. Pero no importa, digamos, en algún momento va a acertar en cuál era la necesidad suficiente y esto va a producir, según él, una vivencia de satisfacción que va a dejar una huella con hondas consecuencias en el proyecto, ¿sí? Para todo lo que vendrá después. Bueno, es una manera de leer las cosas que yo suscribí durante décadas y que ya no suscribo en absoluto, y que me parece directamente contraria a los hechos más elementales de la observación de los niños. ¿Sí? Y creo que si Freud se vio llevado a distorsionar de tal manera los hechos que él mismo podía tener bajo su observación, fue por la necesidad teórica que tenía de sostener el principio del placer para entender cómo miércoles podía suceder que un síntoma se repitiera en lugar de llevar a la descarga y ¿está? Pues sí, era un problema serio, digamos, para Freud. Freud hizo lo que pudo, digamos, bastante que hizo para sacarse el sombrero, pero yo creo que en este punto hay un problema que conviene resolver. Que nos conviene resolver, por ejemplo, para poder dialogar con, no sé, con neonatólogos, entre otras cosas. Yo pienso que, por el contrario, lo que ocurre con los cuerpos hablantes es que de entrada están pendientes del otro, ¿sí? Están pendientes del otro no porque tengan necesidad, sino porque gozan de infinitas delicias. Por supuesto, está el hambre, están los dolores intestinales, está el frío, la sed. Todas esas cosas son ciertas, esas cosas atañen al organismo, producen incomodidades, pero la vivencia de satisfacción que tiene hondas consecuencias para la economía subjetiva no tiene que ver con haber satisfecho una necesidad, que es un hecho puntual, sino con el descubrimiento de la enorme variedad de voces que el otro proporciona ya desde antes de nacer y sigue proporcionando de manera mucho más variada a partir del nacimiento. ¿Sí? Entonces, esto es lo que yo digo, de entrada, y Lacan lo sostiene también, en esto Lacan dice, no entiendo cómo Freud podía pensar las cosas desde ese punto de vista, soy absolutamente de acuerdo con Lacan en esto. No hay manera de negar el hecho de que el niño tiene la atención puesta en el otro, en jugar con el otro, en gozar del otro, en ser mimado por el otro, etc. Existen excepciones, raras excepciones, que nos llevan a pensar o bien en trastornos neurológicos o bien en otra forma de patología de tipo autístico, primario o lo que sea, y cuando eso no ocurre así. ¿Sí? Pero no hay un autismo general del goce al nacer, todo lo contrario, lo primero es el lazo con el otro mucho antes de que se pueda constituir un narcisismo que justifique que se hable de autoerotismo, porque no hay siquiera un auto, no hay un sí mismo respecto del cual, al cual referir ese eros. ¿Sí? Entonces, lo primero es el lazo liminal, ¿sí? Donde no hay nada que permita distinguir el yo del no yo, como decía Freud en el artículo de la negación, eso es ulterior, ¿sí? Y recién, a partir de una serie de operaciones psíquicas, etcétera, es que se va a poder producir algo distinto, una separación, etcétera. Bueno, entonces,
En este sentido, no sé si Verónica respondí la pregunta, pero digo, creo yo que lo que hoy en día se sigue diciendo acerca del autismo, del goce, etcétera, por supuesto traduce cosas que están en Freud y traduce cosas incluso que están en el primer Lacan, pero yo pienso que deberían reformularse a la luz de estas cosas y por eso es que estoy invitando a muchos colegas de un montón de lugares a discutir la conveniencia de revisar estas cuestiones que creo yo que dejan un poco mal parado el discurso analítico ante los otros discursos por un apego absolutamente innecesario al axioma del principio del placer. Bien, gracias, nos vemos. Estoy aquí. No sé si Marco, que tiene el micrófono abierto, quería decir algo o no. No te escuchamos bien. No sé por qué. No sé. Ahora sí. ¿Ahora se me escucha? Sí. No, ahora no sé, es un problema del micrófono, parece ser. El micrófono, ahí lo... Ahí está. Bueno, para agregar un pequeño aporte en dirección de algo de lo que planteaba Flavia y de algo de lo que decías vos, y una idea que vengo pensando, que la discutimos brevemente cuando estuviste en Córdoba en el Volcán Azul presentando y conversando sobre tus libros, yo comienzo a pensar de que, eh, y Freud da algunas pistas de eso, de que es imposible pensar la noción de sujeto sin composición discursiva. Freud habla de la multivocidad del síntoma. Cuando da una idea embrionaria en Introducción del Narcisismo de cómo se constituye el superyo, dice el enjambre de personajes que sustituyen a la autoridad paterna. Y la misma noción de pulsión, que Lacan trabaja en la dirección de la cura, pero en el seminario uno también está, es la pulsión, se despega la idea freudiana y dice es un advenimiento significante. ¿Sí? O sea que yo lo entiendo como una banda de Moebius, o sea, porque hay pulsión, se hace necesario componer. O sea, porque pulsiona compone, de la pulsión echa mano a los significantes con la pretensión de suturar la división subjetiva que nunca se consigue, por eso se metominiza y por eso se sigue echando manos al advenimiento significante. Y así con el fantasma, y así con el síntoma, eh, y eso. Pienso que, no sé si esta es la perspectiva de tu pregunta de cómo componen los cuerpos, eh, yo creo que es imposible pensar la noción de sujeto sin la composición discursiva. Sí, te agradezco mucho el comentario y voy en la misma línea. Y yo creo que es lo que muestra que es una exploración fructífera esta. Efectivamente, yo estoy pensando últimamente en sintonía con lo que vos dijiste y con lo que discutimos en Córdoba unas semanas atrás, que la noción de sujeto como sujeto dividido, ¿sí? Que no es lo mismo que el sujeto tachado, ¿no? Porque tachado quiere decir que le falta el significante, ¿sí? Pero, que diga su ser. Pero el sujeto dividido, ¿sí? Ese que solemos equiparar al sujeto tachado, ese sujeto dividido me parece que es dividido por el ignorancia de los discursos. Si no lo pensamos de esa manera, creo que no hay modo de pensarlo, ¿no? Creo que es una cuestión más amplia, pero me parece que la noción de debilidad mental también da cuenta de eso, en el sentido cuando Lacan lo trabaja, de que la debilidad mental es no poder permanecer en un solo discurso. O sea, ahí ya está la idea de que hay algo operando todo el tiempo y ese algo es más de una cosa. Sí, sí, inclusive, digamos, pensaba en lo que se mencionaba Sebastián hace un rato sobre la universidad, cosas que pasan en la universidad, o cosas que pasan a veces en las sociedades analíticas, en las escuelas, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el discurso analítico y algún otro discurso tienen esos equiparables
en la incidencia sobre los cuerpos hablantes que están atravesados por eso, no puede producir entonces un efecto de debilidad mental generalizada. Es decir, por la imposibilidad de desprenderse de uno de ellos, que es una de las maneras que tiene Lacan de... Bueno, en fin, ¿no? Hay veces que uno ve ciertos grupos, ciertas instituciones, escuelas mismas, etcétera, que de pronto empiezan a producir cosas que uno podría decir, pero ¿cómo han llegado a caer tan bajo? ¿Sí? Si antes tenían tal producción, etcétera. Bueno, quizás sea un efecto no de cada subjetividad, sino del modo en que cada uno de esos cuerpos hablantes se componen discursos que de pronto empiezan a tener pesos equiparables. En fin, pienso yo que vale la pena por lo menos pensarlo, y creo yo que la idea de composiciones entre discursos es útil, digamos, para esto. Por eso no suscribo las otras maneras de pensarlo cuando se habla de vecindades topológicas o no, de la escuela. No veo, digamos, creo que con eso se pierde lo más rico que tiene eso. Pero bueno, son cosas para discutir. Ya nos hemos pasado de la hora. Les agradezco mucho la presencia. Les recuerdo para los que entraron tarde que en noviembre no tenemos reuniones, porque voy a estar de viaje cuando caen las 2 reuniones, pero sí que agregamos una en diciembre, el segundo jueves de diciembre, que será, esa sí, entonces la última, con probablemente una invitada. Bueno, muchas gracias y nos vemos. Chao, gracias.